Bendiciones, hermanos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha bendición en este día, que el Señor nos tenga siempre dentro de su corazón para en su corazón vivir el reino de los cielos aquí en la tierra que se da en la iglesia. Le vamos a dar gracias al Señor por habernos llamado a su reino y nos ha llamado a cada uno de nosotros a extender su reino a los lugares y a las gentes que todavía no ha llegado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo llegamos? Pues con el amor, llegamos con la presencia de la palabra viva dentro de nosotros y con el conocimiento y la formación de lo que Cristo vino a comunicar a sus hijos para salvarse, dándole gracias a Él, dándole todo honor y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo. Empezamos este día de formación que Él nos ha regalado con una pequeña oración. Padre Santísimo, Padre de amor, Señor Jesucristo, un solo Dios, un solo Rey, dueño nuestro, el Alfa y el Omega, el Amén de Dios, el Hijo del Hombre, por quien veremos algún día bajar con las nubes, con todo poder y con toda gloria. A ti, Señor mío, te invocamos, te bendecimos en este día. Festejamos tu victoria del final de los tiempos, tu victoria de la parucía, sabiendo, Señor, que queda retenido en la voluntad del Padre el día y en la hora que sucederán estas cosas. Bendiciéndote a ti, Señor, invocando al Espíritu Santo Paráclito, para que venga a ser nuestro director, la luz y el amor en nuestros corazones, para que venga a poner sabiduría, para que venga a poner conocimiento, entendimiento, ciencia. Veniendo al Señor a decir que nos ilumine la conciencia, que nos muestre todo lo que no es agradable a Él. Señor, ilumina nuestra conciencia, ayúdanos, Señor, a vivir como tú nos pides que vivamos, bendiciendo el santo nombre del Señor, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo empezamos este día en que vamos a hablar ya del fin de la historia, del fin del mundo, del fin del eón, de la era, como conocemos ahora. Nosotros conocemos entonces que la historia de la salvación, desde la creación del mundo hasta la parucía del Señor, tiene diferentes eras, etapas, eones, como se dice en griego, ¿no? Diferentes tiempos de la historia, y sabemos nosotros por el magisterio, por la palabra de Dios, que estamos viviendo ya la última hora, que estamos viviendo ya los últimos tiempos que se inauguran con la encarnación del Hijo del Hombre. Hemos visto entonces cómo en la creación de Dios, Dios ha permitido siempre a su pueblo pasar por tiempos de bendición, por tiempos de paz, por tiempos de guerra, por tiempos de purificación, por tiempos de persecución, por tiempos en que el Señor, por la idolatría de su pueblo, se ha alejado del pueblo. Aquí vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, ya al final de los tiempos, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, cuando aparezca en los cielos con todo poder, rodeado de todos sus ángeles, pues ahí vendrá a poner el punto final en esta etapa última que estamos viviendo, y será el fin del mundo, el fin de la historia como conocemos. De ahí vendrá lo que nosotros ya veremos el próximo capítulo, esas tierras nuevas, esos cielos nuevos, y todo será renovado, y todo lo que hemos conocido hasta ahora cambiará, pasará. No es infinito el poder del enemigo, el poder de Satanás, sino él tiene un poder finito, un poder que está, como veíamos aquí en el capítulo 20 del Apocalipsis, en los primeros versículos, cómo Satanás, por medio de las cadenas que tenía en la mano San Miguel Arcángel, le encadenaba a Satanás en el abismo. Y decíamos que ese abismo no es lo mismo que el lago de azufre, sino decíamos que en el querer de Dios, en el misterio de la voluntad de Dios, le había castigado a Satanás, por decir, en dos tiempos, ¿no es cierto? La primera es cuando la arrojó a la tierra, a este lugar del abismo, que es como una cárcel que tiene cadenas, está encadenado. Y decíamos que mientras dure el reino de Cristo aquí en la tierra, que se inauguró con la fundación, la institución de la Santa Iglesia Católica aquí en el mundo, desde ahí hasta el tiempo de la parucía,
Entonces ahí Satanás será desencadenado. Vamos a ver entonces ahora lo que se conoce el segundo combate escatológico. Vimos que en el primer combate escatológico Cristo y con todo su ejército venía montado en caballos y con su aliento aplastó definitivamente a la bestia, al anticristo y al falso profeta y los arrojó a ese lago de azufre, a ese lago de fuego y azufre, como dice la palabra de Dios. Ese lugar que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica fue creado para poner a los ángeles caídos cuando ellos con su voluntad irrevocable, nos explica, por ejemplo, el Concilio de Letrán, donde nos dice que Dios creó a Satanás y a los ángeles caídos, los creó buenos, pero ellos con su decisión irrevocable, es una palabra fuerte, no hay momento que se pueda dar un arrepentimiento de los ángeles caídos ni de Satanás, es irrevocable. ¿Qué es irrevocable? Que con su conciencia, su decisión, decidieron apartarse definitivamente de Dios, definitiva, fue su opción, nos dice el Concilio de Letrán, y por eso nosotros sabemos que el Satanás y sus ángeles y los ángeles caídos fueron encadenados entonces en este abismo que era un lugar de prisión, que era un lugar donde está encarcelado y donde el Señor no le permite actuar libremente al demonio, sino ya vamos a ver cómo el demonio puede atacar a los hijos de Dios, cómo quiere el demonio destruir la Santa Iglesia de Dios. La palabra Satanás viene del hebreo Satán, que significa literalmente adversario, pero nos dice el magisterio de la Iglesia que no es adversario de Dios, porque no puede ser adversario de Dios, del Altísimo, del Omnipotente, sino que es el adversario de los hijos de Dios. Y a quien persigue es a su iglesia principalmente y a los hijos de Dios, para que no se dé ese reino de los cielos aquí en la tierra. Y persigue a los hijos de Dios con todo tipo de tentación. Por eso la Iglesia nos enseña y nos ratifica el Concilio Vaticano II que estamos en un combate desde el Génesis, desde el momento en que nuestros padres cayeron en el pecado original. Desde ese momento en que por el pecado de nuestros padres entró la muerte, el sufrimiento, como ustedes conocen, el pecado, desde ese momento estamos en combate con esa antigua serpiente, con ese padre de la mentira, con ese homicida, como le llama San Juan en sus epístolas, ese homicida desde el principio. Entonces, hicimos la diferencia que en ese primer combate escatológico, el anticristo y el falso profeta ya están en este momento en ese lago de fuego y azufre, y veíamos en la primera parte del capítulo 20 que Satanás estaba en este abismo, en esta cárcel, ¿no? Que limitaba sus poderes. Ahora vamos a ver entonces, claro que nosotros como humanos, que si nos ponemos en rebeldía, en soberbia y escuchamos las tentaciones del demonio, podemos ser apartados por el poder, por el influjo del demonio, podemos ser apartados de los caminos de Dios, y por eso la Iglesia nos pide que siempre estemos en guardia. Por eso San Pedro nos dice que Satanás, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Está todo el tiempo así, y nosotros todo el tiempo debemos estar alertas en combate. ¿Y qué significa ese combate? Ustedes ya deben conocer, como nos pide Efesios 6, ponernos las armas de Dios, permanecer en los sacramentos, en la gracia de Dios, y siempre estar en vela, siempre estar alertas, que es lo que Cristo, el Señor, hemos visto aquí en medio de todo de este relato tan impactante del Apocalipsis. Nos ha pedido estar en vela, estar despiertos, saber que existe este combate. Vamos a ver entonces qué sucede cuando se termina este tiempo, estos 1000 años. Decimos que 1000 años en hebreo, en la Biblia,
significaba un tiempo indefinido, ¿no? Por eso no conocemos cuándo vendrá la segunda venida, es indefinido desde que se fundó la Iglesia de Cristo, desde que nació la Iglesia de Cristo en Pentecostés hasta la segunda venida, son estos 1000 años, este reino de 1000 años que terminarán específicamente estos 3 años y medio del combate final. Decíamos que estamos en combate. El primer combate escatológico fue un combate fuertísimo contra el anticristo, la bestia, y ahora viene el último combate, el combate de los combates, ¿no? Este combate ya contra Satanás directamente, que al terminar estos 1000 años, que Satanás será desencadenado del abismo, desencadenado de la prisión, y vendrá aquí a la tierra a poner y así todo, instigar todo con la gente que quedó del anticristo y del falso profeta, no, con todas las naciones paganas, con todas las naciones que son antirreino, todas estas naciones terrestres querrá levantar nuevamente una guerra contra Dios. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy y lo que se llama el segundo combate escatológico, y que pone ya esto de aquí, el primero fundamento para que termine la historia del mundo, el fin del mundo, como conocemos, ¿no? Entonces voy a leer Apocalipsis 20, nos quedamos para entrar en el versículo 7. Dice aquí, cuando se terminaron los 1000 años, será soltado Satanás de su prisión, lo que decíamos, ¿no? Al terminar los 1000 años, será soltado Satanás, versículo 8, y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, y a reunirlos para la guerra, aquí dice numerosa. Satanás recogerá a todas las naciones, a todos los reinos que están en la tierra en contra de Cristo. Dice, numerosa como las arenas del mar. Aquí nos está poniendo el San Juan, este símbolo de las arenas del mar, para decirnos que este ejército del cual se hace Satanás al final de los 1000 años es numeroso, es grande, es potente, y que se arma con todo porque es el combate final. Este es el combate final que decide la historia. Nosotros ya sabemos cómo termina y quién vence, no, pero aquí estamos viendo entonces cómo va relatando el vidente de Palmo, nuestro queridísimo San Juan, cómo va relatando y está utilizando, aquí dice Gog y Magog. Si ustedes no conocen el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel en sus capítulos 38 y 39, ahí relata justamente de estos ejércitos de hordas bárbaras de los escitas, que eran conocidos, este reino, que eran poderosos y que eran sobre todo crueles con el enemigo. Y en el profeta Ezequiel lo que relata es que el pueblo de Dios estaba viviendo un tiempo donde se había alejado de la idolatría, un tiempo en que todavía sus murallas no eran reconstruidas y vivían en una ciudad sin murallas, y venía todo esto, este ejército gigantesco a hacer de las suyas, ¿no? A hacer de las suyas para acabar con el pueblo de Dios. Y era un tiempo en que los israelitas no hacían nada sino confiar en Dios. Y aquí muestra en estos capítulos 38 y 39 de Ezequiel, muestra cómo Yahvé, Dios poderoso, es el que intervino para dar la victoria al pueblo de Dios. Aquí es este símbolo de Gog y Magog, son estas hordas crueles, espantosas, que van contra el pueblo de Dios, pero que Dios mismo interviene, a pesar de que numéricamente o bélicamente no hay relación, son salvados por el poder de Dios y salvados por la confianza del pueblo en Dios. Gog y Magog, Gog, rey de Magog, ¿no? De este imperio que estaba al norte de Mesopotamia, y que muchos que quieren interpretar esto literalmente ya lo ubican con países actuales y todo eso, pero no, es una símbolo aquí, una representación de lo que sucedió en el pasado, digamos, en el pueblo de Israel, y que nos habla ahora de eso, de una batalla fuerte, cruel, que viene el enemigo con fuerza, y la acción de Dios y la intervención divina de Dios.
Esto es lo que quiere decir, ¿no? Dice aquí, para la redacción de este último episodio de la lucha entre Cristo y Satanás, San Juan se ha inspirado en Ezequiel, en donde se habla de la invasión de Gog. Estos pueblos escitas que pertenecían a Gog y Magog se hicieron célebres en la literatura judía después de la invasión en Asia por su ferocidad. Eso era feroz y estaba yendo a atacar a Israel, como decía, recién restaurado. Eso es lo que nos quiere decir ahora este versículo 7, ¿ya? Repito, y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos, recordemos que se refiere a toda la tierra, ¿no? A Gog y Magog, y a reunirlos para la guerra numerosa como las arenas del mar, ¿no? Aquí también se sabe posiblemente estén nuevamente en el territorio o se quieran ubicar en el territorio que hablábamos de el Armagedón, que fue el territorio donde también se reunió el ejército del anticristo, el falso profeta, ¿no? Aquí entonces también estamos viendo esto. ¿Qué dice en el versículo 9? Dice, subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, ¿no? Aquí dice que se fueron por toda la anchura y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. La ciudad amada se refiere a Jerusalén, y Jerusalén siempre es este símbolo del el pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, ¿no? Que no sabemos cuántos serán en esa época, pero es la totalidad del pueblo de Dios, esa ciudad amada que después ya en el siguiente capítulo la veremos bajar desde el cielo y que ya nosotros podremos ver podremos ver Dios mediante con nuestros ojos, ¿no? Pero en este momento esta ciudad de Jerusalén representa, así como Roma representa la ciudad de Babilonia, la ciudad, esta prostituta, esta anticiudad, Jerusalén representa la ciudad de Dios, ¿no? Y siempre esta contrapartida que va a haber desde la creación del mundo hasta el fin del mundo entre la ciudad de Dios y los seguidores de Dios y la ciudad del enemigo de Dios y sus seguidores, ¿no? Esto es lo que tenemos que nosotros conocer. Y aquí vemos este símbolo que digo que San Juan tomó de Ezequiel, donde Dios interviene y los santos de Dios no hacen absolutamente nada, no tienen que nada. Y vamos a ver cómo Cristo mismo enseña en sus, digamos, signos antes de su venida, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, que voy a leer un momentito más, ¿no? Cómo enseña en no hacer nada, sino confiar solamente en el poder inmenso de nuestro Dios, en el poder inmenso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quería leer segunda de Pedro 2:4, solamente para recalcar cómo Satanás, antes de ser soltado, sí ha estado encadenado, ¿no? Dice, los ángeles que pecaron, precipitándolos en los abismos tenebrosos, los entregó para ser custodiados hasta el juicio final, ¿no? Aquí este es un versículo que nos habla claramente cómo Satanás ha estado en el abismo, custodiado ¿hasta cuándo? Dice aquí, hasta que venga el juicio final, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo mismo, Judas, el 6 nos dice, los tiene, a los ángeles caídos, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día, ¿no? Con ataduras eternas, dice que los tiene guardados hasta el juicio de Dios. Entonces vamos a ver hasta cuándo están guardados, porque escuchaba por aquí, por allá, que ya están sueltos. No están sueltos, están encadenados, están guardados, como hemos leído en estos dos versículos, y como nos dice el magisterio de la iglesia, hasta el juicio final, hasta ese momento del juicio, en el tiempo del anticristo, y justamente en el momento donde más, digamos, actúa
el enemigo ya suelto es justamente cuando el anticristo y el falso profeta ya son puestos en el lago, ya no están a ellos aquí en este momento de que estamos hablando con este símbolo de Gog y Magog, de esta batalla furiosa de ferocidad contra el pueblo, con los hijos de Dios, ¿no? Ya no están ellos y está Satanás suelto, ¿no? Está Satanás suelto y sabemos que los ángeles, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo están sueltos? Hasta el juicio de Dios. ¿Qué sucede? Miren, hermanos, ¿qué sucede aquí? Esta maravilla que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, repito el versículo 9, subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero, dice aquí, ¿ya? Pero, ¿qué dice aquí? Bajó fuego del cielo y los devoró, ¿no? Así de simple, ¿ya? No, los santos de Dios no van a tener que hacer nada, sino confiar en Dios. Las batallas del pueblo de Dios, numerosas batallas que nos enseña el Antiguo Testamento, son en este tono, en que Dios se encarga de vencer, que Dios es el que actúa. Y así es como nosotros también tenemos que vivir como los santos de Dios, ¿no? Sabiendo que el Señor es el que interviene con su poder a librar nuestras batallas, las batallas de la Santa Iglesia y las batallas del mundo entero, como estamos viendo ahora, ya cómo sucederá en el tiempo final. Baja del fuego del cielo y nosotros podemos ver ahí en esto de que baja fuego del cielo. Podemos poner podemos poner aquí relación de pronto con este versículo de San Pedro donde nos habla que el mundo será transformado por fuego. No sabemos si es este fuego o será el fuego del Espíritu Santo, el de que habla el apóstol San Pedro, ¿no? Nuestro querido San Pedro. Aquí estamos viendo entonces que les devora con fuego y que es una expresión nuevamente del poder de Dios actuando y poniendo punto final. Punto final. Entonces, ¿qué sucede con el fuego que baja del cielo, ¿no? Que dice, los devoró. Y aquí en el versículo 10 nos dice, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ya? Como decíamos, es irrevocable, y este lugar, este lago de azufre, ¿no? Este lago de fuego y azufre, como dije hace un momento, fue creado para el castigo eterno que tienen los enemigos de Dios y todos los que no aceptaron por libre voluntad a Cristo mismo y su palabra en su vida, aquí en el corazón. Entonces nosotros aquí tenemos que saber una cosa, es que en el pecado original, cuando nosotros todos heredamos, que es el único pecado, y esto nos dice el Concilio de Letrán también, es el único pecado que se hereda, no hay ningún otro pecado que se hereda, el pecado original, pero no se hereda la culpa, no somos culpables. ¿Qué es la consecuencia del pecado original? Es que no estamos en amistad con Dios, y por eso viene este regalo tan grande de el bautismo, y que el Señor así nos borra todo registro del pecado original y nos hace criaturas nuevas para vivir en santidad, en las buenas y en las malas, queridos hermanos, no solamente en las buenas, no solo el Dios milagrero, cuando el Señor nos pide fidelidad y la prueba, nos dice tanto el apóstol Santiago y tanto el apóstol Pedro, la prueba del alma fiel en la fe se lo hace por la tribulación, por el sufrimiento. Y nosotros tenemos, como dice el apóstol Santiago, no tan hermosamente, estar alegres en medio de la prueba por ahí, en esa tribulación se acrisolará nuestra fe. Entonces, no tenemos que nosotros
espantarnos mucho del sufrimiento que tendrán los mártires, los santos de los últimos tiempos y que la bestia le hayan dado ese poder de hacer la guerra a los santos y que haya persecuciones y que se maten, porque nosotros no estamos atrás de esto, ni de la felicidad, ni de la tranquilidad aquí en la tierra, sino sabemos que estamos en combate y sabemos por la palabra de Dios, por Cristo mismo que nos dice que aquí en la tierra tendremos tribulación. Entonces nosotros que estamos buscando la felicidad eterna, ¿qué estamos buscando? Dice, si tú pierdes tu vida en el mundo, la ganarás para la vida eterna. De eso se trata. Si se dan cuenta, este es un combate y este es el combate donde más tenemos que rogar que el Señor nos haga fieles y nos dé la firmeza de fe y firmeza de espíritu para nosotros no desviarnos ni a izquierda ni a derecha y para que nuestra palabra, como dice el Señor, nunca sea sí, no, sino que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y así todo, ir siempre atentos porque el enemigo siempre va a querer entrar por cualquier rendija, querido hermano, con tal de que no alcances esas vestiduras blancas y esas coronas que nos tiene prometido el Señor, que hasta el final de la vida, si somos fieles a ella, su santa palabra, tendremos nosotros también en la morada eterna un trono, un reino, una corona, y reinaremos con él, como nos dice la palabra de Dios. Entonces, así, en esto estamos en el fin de la historia. ¿Cómo llegan los santos de Dios? Por un lado, y cómo llegan los que siguen a Satanás, los que escuchan a Satanás, los que cerraron ya como Satanás. Y estamos viendo esta gente que por nada del mundo, ni con los sellos, ni las trompetas, ni con las copas, no se convirtieron y que permanecen hasta el final, obstinados en el mal, escuchando a Satanás, como vemos en este momento. No, ¿cómo entonces resiste? Estamos viendo que Dios mandó fuego del cielo y que los santos que estaban acorralados, ¿no? Acorralados los santos, no tuvieron que hacer nada. Aquí les voy a leer Lucas 21:14. Dice, propongamos, tú y yo. Proponer, dice aquí, en vuestro corazón, no preparar defensa. No preparar defensa. Este capítulo está hablando de las señales que se darán, hasta cósmicas, que se darán antes de la venida del Señor. No preparar defensa, porque yo os daré una elocuencia. ¿Ya? Aquí no dice, yo les daré unas armas, yo les daré no sé qué cosa, un refugio a prueba de bala, les pondré unas paredes fuertes. ¿Ya? ¿Qué va a poner para defenderse? Y esa ha sido el arma poderosa a lo largo de la historia de la salvación, puesta en profetas, en sacerdotes y en el pueblo de Dios. No dice, porque os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos, dice, todos vuestros adversarios. ¿Qué va a poner? El poder del Espíritu Santo en tu boca. Proclamar a Cristo, proclamar su palabra, pararse en sus palabras. Nos ha enseñado la misma tentación que sufrió Cristo en el desierto, cuando Cristo, el Señor, basta un soplo, como hemos visto en todos los capítulos, un soplo para acabar con el mal. ¿Cómo combatió con Satanás que le iba tentando en el desierto? Le combatió con su misma palabra, como hemos visto en otras enseñanzas. No, aquí él dice, yo les pondré, no tendrán ustedes. Nosotros no tenemos ninguna elocuencia, ninguna sabiduría. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, sino la capacidad que nos viene de Dios. Dios nos capacita para toda obra buena. ¿Y cuál es el alma poderosa? Esa elocuencia. ¿Qué es una elocuencia? Una capacidad de expresarse con la sabiduría divina, con el conocimiento de Dios, con la palabra santa que es viva, que es real, que habita en cada uno de nosotros. Eso es lo que pone para luchar. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece, queridos hermanos? Así será derrotado Satanás mismo. Así es derrotado en todos los tiempos. ¿Qué tenemos que estar nosotros pidiendo sabiduría a nuestro Dios, pidiendo al Señor que nos dé conocimiento de su santa palabra, no tanto conocimiento del mundo, no tanto lo que hace el mal, ni todo lo que sucede en el mundo, sino conocimiento divino, conocimiento que viene de Dios mismo, porque esa es nuestra fuerza. ¿Qué tal? Resistir y no podrán contradecir todos tus adversarios. Lucas 21:14, acabo de leer, ¿ya? Esto es maravilloso, ¿ya? Aquí dice, es la gente que estaba apostada, esto nos dice la exégesis de la Biblia de Jerusalén, ¿ya? Dice, en Ezequiel 38:39 se trata de Gog, rey de Magog. Aquí los dos nombres simbolizan a las naciones paganas coligadas contra la iglesia al final de los tiempos. Eso es lo que significa Gog y Magog en este tiempo que estamos diciendo. Solo les leo lo que ya les comenté, ¿no? Versículo de exégesis del versículo 9 dice, una nueva tierra prometida cuya capital es Jerusalén, y resiste a esta invasión, resiste, ya vemos cómo se resiste, cómo resistirán los santos de los últimos tiempos, hermanos. Qué maravillosa esta enseñanza, qué maravilloso conocer esto. Dice, pero esta localización de la ciudad santa, la Jerusalén, dice, esta localización es una figura de toda la iglesia, ¿no? Es lo que decíamos hace un momento, ¿ya? Nosotros vamos a ver cómo a lo largo de la historia siempre ha actuado el enemigo en resistencia, a resistencia de abierta rebelión y soberbia contra el Dios Altísimo, pero paralelamente siempre ha habido los humildes, los pequeños, los pobres de espíritu que nos habla nuestro Señor Jesucristo, los Anawin, que no se han dejado seducir por esa abierta rebeldía y esa soberbia de ser como dioses o de ser conocedores del bien y del mal. No han sido sus propias cabezas, sino se han humillado, se han vaciado de sí mismo para que solamente Dios sea su cabeza. Miren qué hermoso, siempre hemos caminado así entonces, siempre. Estos van a ser siempre más bulla, ¿no? La bulla del mundo, la bulla de Satanás, para que la gente crea cuán poderoso es. Aquí viene esta iglesia, este resto fiel pequeño, en silencio, en humildad, sin que nadie conozca, pero que está con el poder del Espíritu Santo, con un poder tan fuerte que nos hace ver en estos versículos cómo vencen este resto fiel, estos pequeñitos, estos perseguidos, que vencen con el poder de la palabra de Cristo. Cristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne para poner su palabra en los suyos. Y con esa palabra es con la cual se camine y se va venciendo las propuestas del antirreino, de la ciudad del enemigo de Dios. Voy a leer aquí lo que dice la exégesis de Monseñor Straubinger. Nos dice nuevamente, Gog y Magog son aquí, como en Ezequiel, representantes de los reinos y pueblos anticristianos. Significa como esta etapa final de la invariable apostasía del hombre frente a Dios, ¿ya? ¿Y por qué dice aquí invariable apostasía? Nosotros vemos cómo desde el principio, ¿no?, ha habido esa apostasía, ese dejar la fe verdadera, de no creer lo que Dios dice y lo que Él revela. Nosotros vemos en el Génesis nuestros padres mismos de la iglesia, después 16 siglos más tarde con el diluvio, Génesis 4:7, ¿no? Siempre esa apostasía, esa rebeldía que permanecerá hasta hoy que el Señor pone punto final al fin del mundo, antes del juicio final, pone su punto final, se acabó, no toda esta historia de rebeldía. 4 siglos después del diluvio, la Torre de Babel. Después la era patriarcal, que era una era donde Dios hablaba a sus patriarcas, conducía a su pueblo, termina en tremenda esclavitud de 400 años en Egipto del pueblo, donde termina el pueblo idólatra, pagano, ¿no?
Vemos cómo todas estas rebeliones se han ido dando, ¿no? Cómo se han ido dando todo esto hasta que el pueblo es puesto también en el exilio por irse con los reyes del mundo, ¿ya? Y después ya ni se diga que el pueblo mismo de Dios, todo este pueblo que ha venido Dios, que ha venido conduciendo, termina matando a su Hijo, termina matando al ungido de Dios, al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Ya tremendas apostasías que han sucedido, pueden suceder más, pero siempre va a estar el poder de Dios encima y siempre va a haber un resto fiel, donde está siempre siendo guiado, iluminado por el poder del Espíritu Santo y santificado por el Espíritu Santo. Siempre va a haber gente que están bebiendo de los torrentes, de los ríos que brotan del trono del Cordero. Siempre ese reino está aquí, Cristo está reinando ya aquí. Eso es lo que debemos ver, en ese reino del que debemos vivir y buscar estar en esa ciudad santa de Dios. Aquí dice Isaías 24:21. La victoria se obtiene sin necesidad de lucha. La derrota de Satanás es definitiva, ya no volverá a salir del infierno. No, nuevamente el profeta Isaías, no necesitas luchar. No se trata de ese tipo de lucha a la manera del mundo. No, por eso aquí en este libro del Apocalipsis no entran los misiles ni los microchips ni nada de esas cosas. Estamos hablando de otro lenguaje, otro tipo de lucha y un combate espiritual que se puede dar al anticristo con ellos, ese combate, ¿no? Con cosas físicas que se puede encontrar en ese tiempo, pero no se trata de eso, queridos hermanos. Se trata de buscar toda esta enseñanza espiritual, se trata de buscar la voluntad de Dios para la historia y vivir de acuerdo a esa voluntad. Así falten muchos años, no sabemos cuánto, ¿no? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde pone ya este punto final. Vamos a ver entonces cómo el profeta Zacarías en el capítulo 3, versículo 9, nos anuncia ya, dice, les quitaré la culpa en un solo día que se llama el gran día de Yahvé, el gran día del Señor, en este día que apareció ya nuestro Señor en los caballos blancos y que ahora ya en los siguientes versículos aparece en un trono blanco, donde viene ya a acabar completamente con el mal y a juzgar a vivos y muertos. En este tiempo, digamos, que estamos viendo esta transición, estamos viendo ya que Satanás entonces se queda en este lago de fuego y azufre, irrevocable, indefinidamente, por los siglos de los siglos. ¿Ya? Es el fin de la iglesia militante como conocemos, ¿no? Es el fin de la iglesia que está perseguida todo el tiempo, donde tenemos que soportar todo tipo de persecuciones. Es el fin de esta iglesia militante para entrar en la era de la iglesia, donde toda la iglesia ya es triunfante, solamente triunfante. Esta iglesia perseguida, esta iglesia que tiene ahora muchos combates hasta internos, no, pues todo eso terminará, hermanos. Todo eso terminará. Nosotros tenemos que siempre tener nuestro corazón puesto en esa gloria, en esa victoria, en ese esplendor que tendrá la iglesia al final de los tiempos. La resurrección de todos los muertos viene el juicio y la creación presente va a desaparecer ante otra completamente nueva, ¿ya? Nueva. Aquí también nos dice segunda de Pedro 2:9 que el Señor guarda a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto es lo que vamos a ver también en este momento, el juicio final, donde se ve claramente el castigo de los impíos. Ya se castigó al anticristo, al falso profeta, a Satanás, ¿no es cierto? Los ángeles caídos, ya están en el lago de azufre. Ahora el juicio va a castigar a los impíos. Aquí vamos a ver esto y con esto se pone, como digo, el punto final de la historia. ¿Qué dice entonces Apocalipsis 20:11? Luego
dice, de todo ya desaparece, termina el segundo combate escatológico con este poder aplastante de Dios. Y San Juan nos dice, luego vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Qué cosa tan increíble, ¿no? Solo ante la presencia de la majestad de Cristo como justo juez, sentado en su trono, la creación entera se impacta, dice aquí, y retrocede. Aquí dice, impresionante, huyeron de su presencia. Nuevamente San Juan está tomando del Antiguo Testamento, Isaías 34:4, donde nos dice Isaías que los cielos se enrollaron como un libro. Recuerden que los libros eran como hojas de pergaminos que se enrollaban. Lo mismo está sucediendo ahora. Y esto que se enrolla el cielo, ya veíamos parcialmente en el capítulo 6, cuando hablaban del sexto sello, cuando se hablaba del sexto sello. Ahora ya es total. Vamos a ver que esto no vamos a comprender nosotros, y esto de que el cielo huye, ¿no? Huye de Dios, que se enrolla el cielo, como dice Isaías, ¿no? Que huyen de la presencia, nos dicen las exégesis que esto hace que no sepamos dónde se ubica el juicio final, ¿no? ¿Dónde se ubica? Porque ya el cielo se retira, estamos a punto de tener tierra nueva y cielos nuevos, entonces no sabemos dónde, en qué lugar, digamos, y son misterios, nos dicen los padres de la iglesia, son misterios de cómo será ese juicio final, y que nosotros algo podemos conocer a través de la palabra de Dios y de la explicación de la Santa Iglesia Católica, ¿no? Este juicio de Dios, que es un gran misterio del poder de Dios. Pero imaginémonos entonces a Cristo ya aquí como justo juez. Vino en el capítulo anterior como el guerrero, ¿no? Rey de reyes, señor de señores, ponerse por encima de todo, el guerrero, Yahvé Shebaot, el Dios de las huestes celestiales, y ahora ya está sentado en el trono blanco con poder. Ay, 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 ay. Aquí muchos dicen que al conocer que en el juicio final se pondrá de manifiesto todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todos nuestros pecados delante de el universo entero, ¿no? Da ganas de esconderse del juicio final. Si yo no quiero estar ahí, diríamos esto, ¿no? Es tan poderoso, tan fuerte ese poder de Dios, tan grande esa majestad, que el cielo, como digo, se retira, huye, y los habitantes que están ahora en este momento, ya todos los vivos, los muertos, de los buenos y los malos, todos los muertos resucitan. Ya, pregunta que hacen normalmente, los que están en el cielo también resucitan. Pues también los que están en el cielo, todos, juicio universal, buenos y malos, ¿no? Buenos y malos están ahí. ¿Qué dice aquí en el versículo 12? Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Ya, imagínense el juicio de Dios, Cristo sentado en el trono blanco, ¿no? Los cielos huyen y los muertos, todos los muertos de pequeños y grandes, como dice aquí, parados de pie. Nuevamente vemos esta importancia de estar de pie delante del trono del Cordero. Fueron abiertos, dice aquí, unos libros, y luego se abrió otro libro. Ya está hablando de libros, de algunos libros, y después se abrió otro libro. Los libros, en plural, son en los libros donde se han anotado cada acción buena y mala de cada persona creada por Dios, de cada hijo de Dios. Todas las acciones que están escritas en estos libros que aparece aquí, ¿no? Y después dice el libro, ya dice en singular, el libro es el libro de la vida. Los que están, y esto aparece en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 5, es el libro de la vida. ¿Qué nos dice aquí? Después salió otro libro que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros
conforme, aquí dice, según las obras de cada uno, ¿no? Según las obras. Aquí vamos a ver que esto de la sola fe no basta, tiene que estar acompañada de obras. Nuestra fe tiene que expresarse en las obras de todo nuestro ser. No se trata solamente de hacer obras de caridad, es todo nuestro ser y que se expresa, por supuesto, en los más necesitados, en las obras de misericordia, como propone la Santa Iglesia de Dios, ¿no? Esto es importante. Les voy a leer lo que dice el Catecismo 678. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno. Ay, ay, ay. Yo solo digo, ay, 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 ¿no? Y esto que ojalá nos haga para de aquí en adelante tratar de portarnos y que nuestras obras sean agradables a Dios, ¿no? Dice, el secreto de los corazones, repito, entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno, el secreto de los corazones, entonces será condenada la incredulidad culpable. Aquí es algo importante que nosotros conozcamos, que es esta incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios, ¿ya? En nada. Esa persona que dice aquí incredulidad culpable, porque hay una incredulidad, gente que no cree, ¿no? Que no es culpable, sino por las circunstancias de dónde vivió, cómo vivió, en qué familia nació. Pero por eso dice aquí, incredulidad culpable, que tuvo en nada la gracia que Dios nos dio desde el bautismo hasta los sacramentos, la Virgen Santísima, la Santa Madre Iglesia, todos le tienen nada, y el don de los dones del Espíritu Santo. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día, ¿cuánto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hiciste, ¿no? Ustedes conocen esto, Mateo en el capítulo 25, está diciendo aquí todas las obras, qué barbaridad, toda la conducta, los secretos de nuestro corazón estarán puestos a la luz en este día grande y terrible, tan fuerte de aquí del juicio final. Catecismo 679, Cristo es el Señor de la vida eterna, el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Este es un llamado a no juzgar a nadie, que tiene pleno derecho de juzgar definitivamente obras y corazones es Cristo mismo. ¿Ya? No podemos juzgar las obras ni los corazones de nadie. Adquirió, dice aquí, este derecho de ser justo juez, de ser juez, adquirió en la cruz. El Padre también le ha entregado este derecho, le entregó todo, al Hijo todo juicio, ¿no? Como lo leemos en Juan 5:22, Juan 5:27, Mateo 25:31, Hechos 10:42, segunda de Timoteo 4:1. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar vida que hay en él. Es por el rechazo a la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo y es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar al Espíritu de amor. ¿Qué les parece? Estamos viendo este juicio final increíble donde viene Jesús mismo a ser juez y dice, tú mismo te condenas porque el Señor no vino a condenar a nadie, sino a dar vida eterna a todos. Tú mismo con tu elección. Catecismo 10:38. La resurrección de todos los muertos, de los justos y los pecadores, precederá al juicio final. La resurrección de todos los muertos, justos y pecadores, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal
para la condenación. Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, y serán congregadas delante de él todas las naciones. Y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a la derecha y a sus cabras a la izquierda. Estos irán a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Los injustos, los que salgan condenados, por esto este juicio final es el castigo de los impíos, de los injustos, no este castigo que van al lugar donde están la bestia, el falso profeta, Satanás y los ángeles caídos. Voy a continuar en Apocalipsis 20, versículo 12, que se abrieron estos libros, ¿no? Dice la exégesis de la Biblia de Jerusalén: en los primeros libros abiertos está escrito las buenas obras o las malas de los hombres. Y en el libro de la vida tiene el nombre de todos los predestinados a la salvación, a la gracia, ¿no? Filipenses 4:3. Los que lucharon, ¿quiénes están inscritos en este libro? Los que lucharon por el evangelio, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes están ya predestinados y escritos en el libro de la vida? Los que luchan por el evangelio. Nuevamente la palabra de Dios, queridos hermanos. Nuevamente la palabra de Dios, su poder. Y los que luchan por esa palabra, para que se escuche, para que se propague, para que vivamos todos los hombres bajo esa única antorcha que nos puede conducir por camino seguro en medio de las tinieblas. Dice Apocalipsis 3:5 que el que permanece fiel a Dios, a su palabra, el que lucha, como decía Filipenses, el que lucha por el evangelio, dice Cristo: yo me declararé ante el Padre y sus ángeles. No, me declararé. Lo mismo nos dice Mateo 10:32. Todo el que se declare por mí delante de los hombres, yo también me declararé ante mi Padre. Y el que me niegue ante los hombres, también le negaré yo ante mi Padre. ¿No? Qué importante es declarar a Cristo, ser testimonio, proclamar con nuestra boca, que como nos dice San Pablo, que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, ¿no? Dice aquí Romanos 14:10, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, nuevamente asentando de que todos, buenos, malos, pequeños y grandes, estaremos delante del tribunal del Altísimo. Romanos 14:12, cada uno, esto escuche bien, querido hermano, y a usted no está cargando culpas de nadie, cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Romanos 14:12. Cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Romanos 2:5. Vamos a ver qué nos puede poner en peligro de estar en el juicio final del lado de las cabras y no de las ovejitas, de los corderos, ¿no? ¿Qué nos puede poner aquí en peligro? Vamos a ver aquí lo que dice fuertemente San Pablo, Romanos 2:5. Por la dureza e impenitencia de tu corazón. Dureza, impenitencia, ¿no? Impenitencia, querido hermano. Nosotros vivimos a veces con una vida de fe sin penitencia, como que estuviéramos listos, como que estuviéramos ya, ¿no? Por la falta de impenitencia, dice aquí, la dureza de corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué vas acumulando? Atesorando ira para el día de la ira, para el día del juicio de Dios. ¡Qué fuerte! ¿Quién dará? Versículo 6. ¿Quién dará a cada quien según sus obras? ¿Ya? Según sus obras. No podemos culpar a nadie nuestro comportamiento, nuestro pecado. Ezequiel 28, del 21 al 32, nos explica justamente esta culpa particular. Y ahí nos explica largamente Ezequiel, ¿no? Que el Señor dice: estoy cansado
de que me digan que el Hijo está pagando la culpa de los pecados del Padre. No. Cada quien con su culpa. Y nos dice aquí en continuación, aquí en Romanos 2 que estamos leyendo, gloria, honor, paz a todo el que obre el bien, que Dios es imparcial. Aquí que tiene que ver esto de Dios es imparcial, ¿ya? Aquí nos explica, aquí mismo Romanos desarrolla que hay muchos hombres que obran el bien sin conocer la ley de Dios. Ya hay muchos hombres que obran el bien sin conocer la ley de Dios. Por eso aquí dice gloria, honor y paz para todo el que obre el bien. Y aquí, después si quieren pueden leer a continuación, hace dos columnas, digamos, los hombres que obran según la ley de Dios y cobran el bien así, y los que no, los que tienen inscrito lo que se llama la ley natural. No, gente que de pronto no conocieron a Cristo, no conocen su ley, pero que obran el bien. Y aquí están todos estos que se van a poner, porque las obras, estamos leyendo aquí en el Apocalipsis, son las que se presentan, ¿no? Para que te condenes o te salves. Entonces decíamos que el castigo para los impíos será ir al lugar donde están Satanás, el falso profeta, la bestia, eternamente, ¿no? Y los que se salven será una felicidad, en cambio, también, así como los otros, ininterrumpido crujir de dientes y llanto, también aquí será felicidad eterna. Nos dicen los profesores Salamanca en su exégesis, será la felicidad ininterrumpida en el cielo. San Juan contempla a Jesucristo sentado en un trono, en disposición de juzgar al mundo, el juicio final con el cual se pone término al drama terrestre. Dice, todo el mal, San Agustín, todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, como dice el Salmo 53, que es el día del juicio, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo su cabeza gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubieras dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Miren qué bonito lo que dice aquí San Agustín, ¿no? Qué bonito y fuerte. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Hacer esas obras con los más pequeños, con mis pequeñuelos, como dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Catecismo 10:40, el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá el lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Me estoy quedando un poco en la mitad de este tema, entonces creo que continuaremos con esto del juicio y todo esto del juicio final, antes de entrar ya en el capítulo 21, donde ya veremos los cielos nuevos y la tierra nueva, y cómo será, en esta explicación a través del profeta San Juan, cómo será el mundo renovado, ¿no? Qué bello. Pero continuamos la próxima semana con esto del juicio, porque es importante que quede claro en nosotros la doctrina, la palabra de Dios. Le vamos a dar gracias entonces a nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro juez, nuestro único juez. Le vamos a darle a bendecir su santo nombre, a glorificarle a Él. Le vamos a pedir que nos ilumine para que nosotros no atesoremos ira contra el día de la ira. Dice ahí Romanos 2, en el primer versículo, dice, tú quien quiera que seas, juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia para ser liberados de ese pecado de juzgar, de juicio, y entregarle todo juicio
a nuestro Rey, dueño, Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, confiando solamente en Él, en su corazón, pidiendo que Él intervenga en si tenemos alguna situación ahora injusta, que Él intervenga en nuestra vida, bendiciendo ese poder de Cristo en cada uno de nosotros. Le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya.